¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a ver, en esta última sesión vamos a ver el tema de los límites del cálculo algorítmico. Posiblemente hayan escuchado la afirmación de que una computadora puede resolver cualquier problema que le digamos cómo resolver, pero pues resulta que no hay límites en los que una computadora puede hacer o en los problemas que puede resolver. Entonces, bueno, la agenda es la siguiente, como siempre, motivación y ejercicios. Y bueno, veremos los conceptos de computabilidad y decidibilidad y sus contrarios, que no es computable, que no es decidible. Veremos el problema clásico de que no es computable, que es el problema de paro de la máquina de Turing. Y vamos a ver una estrategia importante para poder reducir un problema indecidible a otro. De tal manera que teniendo, y esto es muy importante en teoría de la computación, esta técnica. Para resolver el problema de paro, pues nos veremos que no es más que usar la técnica de diagonalización. Pero bueno, vamos con la motivación. Bueno, hemos hablado, ¿verdad?, lo que pueden hacer las máquinas de Turing, y pues ahora tenemos que ver qué no pueden hacer. Si nos fijamos en la tesis de Turing, podríamos llegar a creer, ¿verdad?, que pues hay muy pocas limitaciones en lo que puede hacer una máquina de Turing. De hecho, hemos afirmado muchas veces que no podría existir ningún algoritmo para las soluciones de ciertos problemas. Ya lo hemos hablado. Bueno, ahora vamos a hacer más explícito lo que queremos decir con esta afirmación. Algunos de los resultados se obtuvieron de forma bastante sencilla. Si un lenguaje no es recursivo, pues entonces por definición no existe un algoritmo de pertenencia para él. Así de simple, ¿no? Si es recursivo, pues era que sí había un algoritmo de pertenencia. Bueno, si fuera todo lo que hay en este tema, pues no sería muy interesante. Los lenguajes no recursivos tienen poco valor práctico, porque pues, si no hay un algoritmo, no, para que lo estudiamos, somos computólogos, estudiamos lo que sí, pero también tenemos que estudiar lo que no es computable. El problema, como dice, es más profundo. Hemos declarado que no existe un algoritmo para determinar si una gramática libre de contexto no es ambigua. Y esta pregunta es de mucha importancia en el estudio de los lenguajes de programación. Entonces, bueno, vamos a definir los conceptos de decidibilidad y computabilidad y precisaremos lo que queremos decir con que una máquina de Turing no puede hacer algo. Bueno, vamos a examinar varios problemas clásicos de este tipo, entre ellos el conocido problema de paro de las máquinas de Turing. Ese será nuestro punto de partida. Y bueno, de eso se sigue una serie de problemas relacionados con las máquinas de Turing y los lenguajes enumerables de forma recursiva, que es de lo que hemos estado hablando en esta última parte del curso. Bueno, no es sorprendente, ¿verdad?, que el poder de los cálculos mecánicos sea limitado. Intuitivamente sabemos que muchas preguntas vagas y especulativas requieren una comprensión y un razonamiento especiales, mucho más allá de la capacidad de cualquier computadora que ahora podamos construir o incluso prever. Entonces, lo que es más interesante para los científicos de la computación es que hay cuestiones que pueden plantearse de forma clara y sencilla, con una aparente posibilidad de solución algorítmica, pero que se sabe no pueden ser resueltas por ninguna computadora. Bueno, dijimos que se dice que una función f en un dominio determinado es computable si existe una máquina de Turing que calcula el valor de f para todos los argumentos en su dominio. Entonces decimos que una función no es computable si no existe tal máquina de Turing. Es decir, entonces tenemos el problema de decidibilidad sobre las máquinas de Turing y sobre las funciones, si son computables o no, pues finalmente también lo estamos relacionando, ¿verdad?, con la existencia de una máquina de Turing que la calcule o no. Entonces, bueno, puede haber una máquina de Turing que calcule f en parte de su dominio,
pero llamamos a la función computable solo si hay una máquina de Turing que calcule la función en todo el dominio, no solo en pedacitos, en todo el dominio. De aquí podemos ver que cuando clasificamos una función como computable o no computable, debemos tener claro cuál es su dominio. Como en muchas áreas muchos cursos que han visto, por ejemplo, concretamente lógica, que obviamente todo eso está muy relacionado con la lógica. Siempre tenemos que tener cuál es el dominio de discurso, de qué estamos hablando, tenemos de tenerlo claro, porque puede cambiar la situación si cambia el dominio del problema. Entonces, bueno, nuestra preocupación aquí será la configuración algo simplificada, donde el resultado de un cálculo es un simple sí o no. Primero no vamos a hablar de funciones en general, simplemente de funciones cuyo resultado es sí o no. Entonces hablamos de que en estos casos, cuando el resultado es sí o no, decimos que si el problema es decidible o indecidible. Entonces, por problema entenderemos un conjunto de afirmaciones relacionadas, cada una de las cuales debe ser verdadera o falsa. Por ejemplo, la afirmación: para una gramática G libre de contexto, el lenguaje L de G es ambiguo, o el lenguaje generado por la gramática G es ambiguo. Bueno, para algunas que esto es cierto, pero para otras es falso. Pero claramente debemos tener uno u otro. El problema es decidir si el enunciado es verdadero para cualquier G que se nos dé. No para una en concreto, sino para cualquiera que se nos dé. ¿Cuál es el dominio subyacente? Pues el conjunto de todas las gramáticas libres de contexto. Entonces decimos que un problema es decidible si existe una máquina de Turing que da la respuesta correcta para cada enunciado en el dominio del problema. Como enunciamos los resultados de decidibilidad o indecidibilidad, siempre debemos saber cuál es el dominio, porque, como ya había comentado, esto puede afectar la conclusión. Porque el problema puede resolverse en algún dominio, pero no en otro. Específicamente, una sola instancia de un problema siempre es decidible, ya que la respuesta es verdadera o falsa. Eso debe quedar muy claro. Una sola instancia de un problema siempre es decidible, la respuesta es verdadera o falsa. En el primer caso, una máquina de Turing siempre responde verdadero y daría la respuesta correcta. Si es falsa, pues podríamos construir una máquina de Turing que siempre responda falso. Entonces, fíjense, un asunto muy importante en estas cuestiones. Pareciera gracioso, ¿no?, que nos estamos haciendo tontos, pero eso enfatiza un punto muy importante. El hecho de que no sepamos cuál es la respuesta correcta no hace ninguna diferencia. Lo que importa es que existe alguna máquina de Turing que da la respuesta correcta. Si es verdadera o falsa, no lo sé. Lo que sí me importa es que yo puedo construir una máquina de Turing que me diga sí y otra que diga que no. Alguna de las dos deberá tener la razón. Bueno, vamos a partir de algunos problemas que tienen trascendencia histórica y que a la vez nos dan un punto de partida para desarrollar resultados posteriores. Y bueno, como adelanté en la introducción, el más conocido de todos es el problema de paro de la máquina de Turing. ¿Qué es el problema de paro? Pues dada la descripción de una máquina de Turing M y una entrada W, nos preguntamos, M, cuando se inicia en la configuración inicial Q0W, o sea, empiezo en el estado inicial y tengo a W en la cinta, realiza un cálculo que finalmente se detiene. Esa es la pregunta. Le doy una máquina de Turing, tengo la descripción de una máquina de Turing y una entrada para esa máquina. Entonces, si la máquina empieza en el estado inicial con la palabra W en la cinta, la pregunta es, ¿se detendrá? ¿Parará esa máquina? Bueno, una forma abreviada de hablar sobre el problema es preguntamos si M aplicado a W o simplemente lo vamos a denotar así. Eso significará M aplicado a W. ¿Se detiene o no se detiene? Ese es el problema de paro. ¿Cuál es el dominio de nuestro problema? Pues todas las máquinas de Turing. Todas las máquinas de Turing. Y todas las W. Ajá. Es decir, estamos buscando una sola máquina de Turing que, dada la descripción de una máquina M y una palabra W arbitrarias, predecirá si el cálculo de M aplicado a W se detendrá o no. Ese es el punto importante.
Bueno, eh, en primera instancia podemos decir, bueno, pues vamos a simular la acción de M sobre D U. Eh, pues se lo pasamos a una máquina de Turing universal. Esas son las que saben hacer eso, ¿verdad? Le damos la descripción de una máquina y una palabra y simula el comportamiento de W. Pero no lo podemos hacer porque no hay límite en la duración del cálculo. Es decir, si M entra en un ciclo infinito, no importa cuánto esperemos, nunca podremos estar seguros de que M está de hecho en un ciclo. No lo sabemos, simplemente no ha terminado. Puede ser simplemente un caso de cálculo muy largo. Tenemos dos opciones, ¿verdad? No ha terminado la máquina, el cálculo es muy largo, o pues simplemente está en un ciclo. Entonces lo que necesitamos es un algoritmo que puede determinar la respuesta correcta para cualquier M y W, realizando un análisis de la descripción de la máquina y la entrada. ¿Sale? Bueno, esto es si quisiéramos tratar de construir esa máquina, pero como veremos no vamos a hacer eso. Y haremos diagonalización en pocas palabras y pues la conclusión es no existe tal algoritmo. Bueno, para lo que viene necesitamos una noción precisa, ¿verdad? De lo que tenemos por problema de paro y por eso, bueno, vamos a hacer la siguiente definición, que es la definición 1. Dice, sea W sub M una cadena que describe una máquina de Turing M, ¿verdad? Y sea W una cadena en el alfabeto de M. Supondremos que W sub M y W están codificadas como una cadena de ceros y unos, como se requiere como los vimos, ¿verdad? En la sección cuando hablamos de máquina de Turing universal. Entonces decimos que una solución del problema de paro es una máquina de Turing H, que dada cualquier W sub M y W realiza el siguiente cálculo. De esta descripción instantánea, ¿verdad? Le doy empezando en el estado inicial y teniendo en la cinta la descripción de M y la descripción de W en 0 más pasos, movimientos, llegamos a X, algo en eso, a la descripción instantánea, ¿verdad? Donde no importa que haya a la izquierda de donde está la cabeza lectora, ni que haya a la derecha, pero sí sé que llegué a Q sub Y. Y Q sub Y significa que M aplicada a W paró. Es lo que queremos que agache. Y bajo la misma descripción instantánea, llega a Q sub N, pues posiblemente con otras cadenas a la izquierda y la derecha de la cabeza lectora, pero si M aplicado a W no para, ¿sale? Por supuesto, X sub Y y X sub N son estados finales de esta máquina H, esta supuesta máquina H, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a demostrar que esta máquina H no es posible que exista. Bueno, es lo que dice nuestro primer teorema. No existe ninguna máquina de Turing H que se comporte como lo requiere la definición 1. Por tanto, el problema de paro es indecidible. Demostración. Bueno, pues vamos a suponer lo contrario. Es decir, vamos a suponer que sí existe un algoritmo y una máquina, y por lo tanto una máquina de Turing H que resuelve el problema de paro. Pues por supuesto la entrada H será la cadena W sub M y W, las cadenas W sub M y W. Y bueno, el requisito es que dado cualquier W sub M y W, la máquina de Turing H se detendrá con una respuesta de sí o no. Es decir, si esa máquina de Turing M codificada mediante W sub M con la palabra W para o no, pararía esa máquina o no pararía. Bueno, logramos esto pidiendo que H se detenga en uno de los dos estados finales, como ya dijimos, Q sub Y o Q sub N. Vamos, puede ser un diagrama de bloques, es usual en estos casos presentar diagramas de bloques, de tal manera que gráficamente expresemos lo que queremos decir. Decimos que le damos W sub M y W, esta W sub M y W, empezando en Q0, eventualmente esta máquina H, ¿verdad? Debería de decir que si para o no para, entra Q sub Y o entra Q sub no. Que haya en el intermedio no importa, ¿sale?
lo que dice ahí. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que H opere de acuerdo con las siguientes reglas, que son más o menos lo que definimos. Empezando en el estado inicial Q sub 0, le damos la descripción de la máquina M y le damos una palabra W, y la máquina H, ¿verdad? Después de algún número, eventualmente, como solemos decir, ¿verdad? Asterisco le decimos eventualmente en algún momento, deberá de terminar en Q sub Y, no importa que haya a la izquierda y a la derecha de la cabeza lectora. Si M aplicada a W para, y en el caso contrario, me lleve a esta configuración, descripción, ¿verdad? No importa que haya a la izquierda o a la derecha de la cabeza lectora, estoy en Q sub N, entro a Q sub N. Y eso es cuando M aplicado a W no va a parar. Bueno, tenemos que empezar a hacer nuestro trabajo de diagonalización. Entonces ya saben, vamos a jugar a las contras. Entonces vamos a modificar H para producir una máquina de Turing H' con la estructura que mostramos en la figura 2. ¿Cuál es esa estructura? Cuando entra Q sub Y lo voy a mandar a un Q sub A. De ese Q sub A, no importa que haya en la cinta, lo respeta. Es decir, lo lee y lo reescribe ahí mismo. Y entra a un Q sub B y regresamos al Q sub A, ¿no? Pueden imaginar una máquina que después de entrar a Q sub Y, lo que haya en la cinta lo escribe, se mueve a la derecha o a la izquierda, no importa, regresa a Q sub B y ahí sigue. Entonces siempre va y viene, va y viene, va y viene. Entonces, pues ese va y viene, ¿verdad? Dejando lo que hay en la cita, pues significa simplemente que se va a ciclar. Y bueno, cuando la máquina de Turing no pare, pues entonces le diremos, entraremos en Q sub N. Lo importante es que cuando sí para, cuando supuestamente diría que sí para, entramos en este ciclo. Esta máquina de Turing la pueden construir, a cualquier máquina de Turing la pueden hacer eso, que hará que se cicle. Una vez que llegue a un estado final, la pueden hacer que se cicle. Bueno, entonces con los estados agregados, es decir, es posible siempre construir esta máquina de Turing. Eso es importante. Ajá. Entonces, bueno, con los estados agregados en la figura 2, queremos expresar lo que ya dije, ¿no? Ok. Perdón. Como dice, bueno, como la forma de hacer esto es sencilla. Si comparamos H y H', vemos que en situaciones donde H alcanza Q sub Y se detiene, la máquina modificada H' entrará en un ciclo infinito, como ya mencioné. ¿Cuál es la acción de H'? Pues formalmente lo podemos especificar así, ¿verdad? Dice que empezando en Q sub 0, teniendo la descripción de la máquina M como cadena de ceros y unos, teniendo la codificación de la palabra W también con ceros y unos, eventualmente se cicla. Si M aplicada a W para. Y bueno, seguimos con lo mismo. Entra Q sub N, ¿verdad? Un estado final Q sub N, si W no para. Bueno, entonces ya saben, vamos a construir otra máquina de Turing a partir de H' que le vamos a llamar H gorro. Esa nueva máquina toma como entrada W sub M y la copia. Es decir, copia la entrada de la descripción de la máquina M, la copia, y termina en un estado inicial Q sub 0. Después de eso se comporta exactamente como H'. ¿Sale? Entonces la acción de H gorro es la que sigue. Como dijimos, le damos Q sub 0 y W sub M. Acá nada más le vamos a dar W sub M, ¿verdad? Entonces H gorro, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Va a copiar W sub M. Y después de eso se va a ciclar. Se va a comportar como H' y pues se tiene que ciclar. Si M aplicada a W sub M para, y de nuevo nos dirá que entrará al estado Q sub N, ¿verdad? Si M aplicada a W sub M no para. El caso es de que cuando sí esté, se va a ciclar. Bueno, entonces tenemos que ahora H gorro es una máquina de Turing, por lo que tiene una descripción en 0, 1 asterisco. Vamos a decir que esa descripción se llama W gorro. Bueno, esta cadena, además de ser la descripción de H gorro, también se puede utilizar como cadena de entrada.
Por lo tanto, podemos preguntarnos legítimamente qué sucedería si H gorro se aplicara a W gorro. Es decir, si H gorro la aplicáramos a su propia descripción, como esa codificación como máquina de Turing, como le hicimos, ¿verdad? En la parte de máquina universal. Entonces, bueno, de lo anterior, si identificamos M con H gorro, obtenemos esto. Que Q sub 0 W gorro, pues se va a ciclar si H gorro aplicada a W sub M para. Y esta, si H gorro aplicada a, o sea, lo mismo, ¿verdad? Que no, si H gorro aplicada a W sub M no para. Entonces, fíjense, se cicla cuando para. Y para cuando no para. Entonces, bueno, pues esto claramente es, pues es que, pues es un sinsentido, ¿verdad? Es una contradicción, como las contradicciones que encontramos siempre que buscamos la diagonalización. Por un lado tengo que va a parar cuando no para, y cuando no para, pues va a decir que no para, ¿no? Entonces, bueno, la contradicción nos dice que nuestra suposición de la existencia de H, y por tanto la suposición de la decibilidad del problema de paro, pues debe de ser falsa. ¿Ok? Entonces, bueno, pues sí, es indecidible el problema de paro. Perdón, ahorita que les estaba explicando eso me di cuenta que había un error, ya lo está corregido aquí. Justamente lo que les dije, pues no tenía sentido. Bueno, lo dije mal o estaba mal escrito, porque como lo dije no había una contradicción. Ahora sí vamos a ver la contradicción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? H gorro, ¿qué debe de hacer? Le vamos a dar su propia descripción, ¿verdad? Entonces Q0 con W gorro debe de ciclarse si H gorro aplicada a W gorro para. Eso no es posible, ¿verdad? Sí. Se cicla cuando H gorro aplicada a W gorro para. Pues es lo que está haciendo H gorro, aplicárselo a W gorro, entonces se cicla y acá para. Acá para, ¿verdad? Aunque diga que no, pero para, llega Q sub n, si H gorro aplicada a W gorro no para. Entonces, ¿cómo va a parar y no parar? Y por acá no para y para. Entonces, esto sí es lo que hace un sinsentido. Corrijo lo que había dicho hace un momento. Esto sí es un sinsentido, es una contradicción. Y bueno, entonces ahora sí, podemos decir que, como hemos visto, no hay ningún problema en construir H' ni H gorro. O sea, eso lo podemos hacer. El problema es que el problema realmente viene de que no existe tal H, no hay un H que haga eso. Porque si hubiera suponer que hay un H que lleva eso, que haga eso, nos lleva a una contradicción. Entonces, pues la conclusión, recuerden, hicimos una demostración, ¿verdad? Por contradicción, suponíamos que sí existía tal H, y bueno, hemos llegado a una contradicción, por lo tanto, nuestra suposición de que tal H existía, pues es falsa. Entonces, no existe un H que pueda hacer eso. Ok. Entonces, bueno, podrían objetar la definición 1, ya que requerimos que para resolver el problema de paro, H tuviera que comenzar y terminar en configuraciones muy específicas. Sin embargo, no es difícil ver que esas condiciones elegidas arbitrariamente juegan solo un papel menor en el argumento. Realmente no, eso no tiene que ver con que lleguemos a una contradicción. Y que esencialmente el mismo razonamiento podría usarse con cualquier otra configuración inicial y final. Entonces hemos vinculado el problema a una definición específica por el bien de la discusión, pero esto no afecta a la conclusión. Ok. ¿Qué dice el teorema 1 raro? ¿Qué cosas nos dice? Bueno, no excluye la solución del problema de paro para casos específicos. A menudo podemos decir mediante un análisis de M y W si la máquina de Turing parará o no. Es decir, nos dan una máquina de Turing, nos dan una palabra, y pues como humanos podemos analizar la máquina y la palabra y decir, si va a parar o no va a parar.
Lo que dice el teorema es que esto no siempre se puede hacer. No existe un algoritmo que pueda tomar una decisión correcta para todas los pares de palabras W sub m y W, es decir, para todas las codificaciones de cualquier máquina, de alguna máquina de Turing y cualquier W en el alfabeto de esa máquina. Bueno, los argumentos para probar el teorema 1 se dieron porque son clásicos y de interés histórico, pero esa conclusión ya estaba implícita en resultados anteriores. Vamos a ver cómo es eso. Bueno, dice el teorema 2, si el problema de paro fuera decidible, entonces todo lenguaje enumerable recursivamente sería recursivo. En consecuencia, el problema de paro es indecidible, porque sabemos que hay lenguajes recursivamente enumerables que no son recursivos. Es decir, tengo un algoritmo, una máquina de Turing para aceptación, tengo un algoritmo de Turing para aceptar, para decir si una máquina acepta un lenguaje o no. No es lo mismo, ¿verdad?, que tener una máquina de Turing que nos hable de la pertenencia. De que para cualquier palabra me diga si está en el lenguaje o no está en el lenguaje. Ok, bueno, pues para ver esto se lee un lenguaje recursivamente enumerable sobre sigma y de nuevo se va a M una máquina de Turing que acepta L. CH la máquina de Turing que resuelve el problema de paro. Ajá. Entonces construimos a partir de esto el siguiente procedimiento. ¿Se fijan? Vamos a suponer que es decidible el problema de paro. Eso es algo interesante, porque eso es la técnica que veremos más adelantito. Entonces dice, bueno, primero aplíquele a H, a W sub M y a W. Si H dice que no, entonces por definición W no está en L. Si H dice que sí, entonces pues le aplicamos MW. Pero como es recursivamente enumerable, pues debe parar. Y eso nos dirá eventualmente que W está en L. Pero bueno, pues esto lo que acabamos de hacer es construir un algoritmo de pertenencia que L sea, lo que haría que L sea recursivo. Pero pues ya sabemos que hay lenguajes enumerables recursivamente que no son recursivos. Y entonces, bueno, esta contradicción implica que H no puede existir. Es decir, que el problema de paro es indecidible. Ok, como veamos, entremos a la parte de qué significa reducir un problema indecidible a otro. Como les dije hace un momento, el argumento anterior, que conecta el problema de paro con el problema de membresía, ilustra la técnica de reducción que es muy importante en teoría de la computación. Decimos que un problema A se reduce a un problema B si la decidibilidad de A se deriva de la decidibilidad de B. Entonces, si sabemos que A es indecidible, pues podemos concluir que B también es indecidible. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para ilustrar esta cosa. Noten que aquí dice, un problema A se reduce a un problema B si la decidibilidad de A se deriva de la decidibilidad de B, es decir, B implica A, o la decidibilidad de B implica la decidibilidad de A. Entonces la contrarrecíproca sería ¿qué? Pues que no A implica no B, es decir, donde la proposición es decidible, ¿no? Entonces, si B es decidible, entonces es decidible. Entonces, si no es cierto, si no A, es decir, si es indecidible, entonces por contrarrecíproca, podemos concluir que B también es indecidible, es decir, concluir no B, ¿verdad? Si tengo B implica A, es equivalente lógicamente a no A implica no B. O sea, no, esto de la reducibilidad, pues está bien fundamentado en una equivalencia lógica, ¿verdad? Bueno, veamos algunos ejemplos para ilustrar esto. Vamos a ver un problema que es también indecidible, perdón, y es el problema de entrar en un estado. Así se llama el problema. ¿Y cuál es el problema? Pues que dado cualquier máquina de Turing M y cualquier estado Q y cualquier cadena que no sea lambda, decida si entra o no en el estado Q cuando M se aplica a W. Este problema, pues como veremos, es indecidible. Y lo demostraremos reduciéndolo al problema de paro, ¿verdad? Perdón, al revés. Vamos a reducir el problema de paro al problema de entrar en un estado.
Entonces supongamos que tenemos un algoritmo A que resuelve el problema de entrar en un estado. Ya tenemos ese algoritmo. Vamos a suponer que sí existe. Noten que lo que hay que empezar suponiendo es que existe lo que queremos demostrar que es indecidible, ¿verdad? ¿Sale? Eso lo digo por los ejercicios que tienen que hacer. Tienen que, por contradicción, suponer que el problema es decidible. Ajá. Es decir, suponiendo en este caso concreto que hay un algoritmo A que resuelve el problema de entrar en un estado. Vamos a suponer que eso que queremos demostrar que es indecidible, vamos a suponer que es decidible. Bueno, entonces podríamos usarlo para resolver el problema de paro. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, dado cualquier M y W, primero modificamos M para obtener M gorro de tal manera que M gorro se detenga en el estado Q si solo si M se detiene. Es decir, si se para la máquina, pues llego al estado Q. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues mirando la función de transición delta de M. Si M se detiene, lo hace porque alguna delta de QI con alguna A no está definida. Entonces lo que vamos a hacer, pues lo modificamos de tal manera que delta de QIA la vamos a definir para M gorro como que pasa al estado Q, ¿verdad? Entra al estado Q, escribe la misma que leyó y se mueve a la derecha, donde Q es un estado final. Y bueno, luego le aplicamos el algoritmo de entrar en un estado a M gorro, el estado que queremos y la palabra que queremos. Si ella responde sí, es decir, si se ingresa al estado Q, entonces MW se detiene. Si ella dice que no, entonces MW no se detiene. Por tanto, la suposición de que el problema de entrar en un estado es decidible nos da un algoritmo para el problema de paro. Si fuera decidible ese problema, entonces podríamos construir a partir del problema de paro. Un algoritmo para el problema de paro, perdón. Pero pues ya demostramos que es indecidible de dos maneras, de hecho, entonces el problema de entrar en un estado también tiene que ser indecidible, ¿verdad? Ok. Otro problema que también es indecidible, el problema de paro de la cinta en blanco. Y es otro problema al que podemos reducir el problema de paro, al problema de paro. Es decir, vamos a suponer que existe un algoritmo o una máquina de Turing para resolver el problema de paro de la cinta en blanco. ¿Cuál es este problema? Pues que dada una máquina de Turing M, vamos a determinar si M se detiene o no si se inicia con una cinta en blanco. Esto es indecidible. Vamos a hacer de nuevo la reducción. Supongamos que nos dan una M y alguna W. Vamos a construir a partir de M una máquina M sub W que comienza con una cinta en blanco, escribe W en ella y luego se posiciona en la configuración Q sub 0 W. Después de eso, MW actúa como la máquina que queremos saber si para con la cinta en blanco. Entonces, bueno, claramente MW se detendrá con una cinta en blanco si solo si M se detiene con W. Entonces, si el problema de paro de la cinta en blanco fuera decidible, ¿qué podemos hacer? Pues que dado cualquier par MW, primero construimos el M sub W, luego le aplicamos el algoritmo del problema de paro de la cinta en blanco, y la conclusión nos dice que si M aplicado a W se detendrá. Dado que eso se puede hacer para cualquier M y W, pues tenemos que un algoritmo para el problema de paro de la cinta en blanco se puede convertir en un algoritmo para el problema de paro. Y bueno, pues de nuevo sabemos que el problema de paro es indecidible, entonces pues lo mismo debe ser cierto para el problema de paro de la cinta en blanco. Es decir, podríamos construirlo. Si tuviéramos un algoritmo para el problema de paro de la cinta en blanco, podríamos construir un algoritmo para el problema de paro. Y bueno, como dijimos, la construcción y los argumentos de los dos ejemplos ilustran un enfoque común para establecer resultados de indecidibilidad. Y bueno, vamos a verlo en un diagrama de bloques, ¿no? Fíjense que la construcción del problema 2 se reduce en esto. Nos daban una palabra MW, generábamos M sub W y le pasábamos M sub W al algoritmo para el problema de paro de la cinta en blanco. Si para, ¿verdad? Pues se detiene, y si no, si para el algoritmo para la cinta en blanco se detiene, y si no, pues la general no se detiene, ¿verdad? Le pasamos nada más
la información, este par de submódulos que conforman estaríamos resolviendo el problema de paro, ¿verdad? Entonces, pues bueno. Entonces primero usamos el algoritmo que transforma de W en M sub W. Tal algoritmo existe, ¿verdad? A continuación usamos el algoritmo para resolver el problema de paro de la cinta en blanco, que asumimos que existe, es lo que empezamos asumiendo. Y bueno, al poner los dos juntos hemos obtenido un algoritmo para el problema de paro. Pero bueno, pues es imposible y podemos concluir que A no puede existir. El algoritmo A para el problema de paro de la cinta en blanco no existe, tampoco existe. También es un problema indecidible. Bueno, vamos a ver un problema de decisiones efectivamente en una función con un rango 0, 1, es decir, nos da verdadero o falso. Y bueno, podemos mirar funciones más generales para ver si son computables. Y pues la idea sería eso, ¿verdad? Seguiremos el método establecido y reducimos el problema de paro. O cualquier otro problema conocido como indecidible, ahora ya conocemos 3, ¿verdad? Entonces al problema de calcular la función en cuestión. Entonces, debido a la tesis de Turing, esperamos que las funciones que se encuentran en circunstancias prácticas sean computables, por lo que para obtener ejemplos de funciones no computables debemos hacer un poco más. Entonces, la mayoría de los ejemplos de funciones no computables pues se asocian con intentos de predecir el comportamiento de las máquinas de Turing, que es lo que no podemos hacer algorítmicamente. Entonces, bueno, supongan que el alfabeto de cinta es 0, 1 y blanco. Considere la función fn cuyo valor es el número máximo de movimientos que puede realizar cualquier máquina de Turing de n estados que se detiene cuando se inicia con una cinta en blanco. Esta función no es computable. Entonces, bueno, vamos a asegurarnos de que f de n está bien definida para todo n. Entonces, bueno, primero observemos si hay un número finito de máquinas de Turing con n estados. Esto se debe a que tanto Q, el conjunto de estados, y el alfabeto de la cinta son finitos. Por lo tanto, delta tiene un dominio y un rango finitos, no hay de otra. Esto a su vez implica que solo hay un número finito de diferentes entradas de la función de transición y por lo tanto un número finito de máquinas de Turing en estados diferentes, que tienen en estados que son diferentes. Entonces, de todas las máquinas de n estados, hay algunas que siempre se detienen. Por ejemplo, las máquinas que solo tienen estados finales y por lo tanto no hacen ningún movimiento. Algunas de las máquinas de n estados no se detienen cuando se inician con una cinta en blanco, pero no entran en la definición de f. Entonces, bueno, cada máquina que se detiene ejecutará un cierto número de movimientos. De esos tomamos el más grande para dar f de n. ¿Saben? Entonces tomemos cualquier máquina de Turing m y un número positivo m. Entonces es fácil modificar m para producir un m gorro, de tal manera que este último siempre se detendrá con una de dos respuestas. M aplicada a una cinta en blanco se detiene en no más de n movimientos, o m aplicada a una cinta en blanco hace más de m movimientos. Entonces lo que tenemos que hacer para eso es hacer que m cuente sus movimientos y termine cuando este recuento exceda m. Entonces supongamos ahora que f de n es calculable por alguna máquina de Turing f. Y bueno, vamos a poner a m gorro y f juntos, como en la figura 4. Entonces construimos m gorro, ¿verdad? Y construimos la máquina. Bueno, tenemos la máquina de Turing m gorro y f. F, como sabemos, calcula m y f de la cardinal del conjunto de estados, y eso lo pasamos a m. Entonces trabaja m gorro, ¿verdad? Y se lo pasa a esta m sub u, y si para en m pasos, pues se detiene. Si no para en m pasos, no se detiene. Bueno, es lo que ya dije. Entonces, bueno, el valor que obtenemos se usa entonces como m para construir m gorro, como ya dijimos, y se da una descripción de m gorro a una máquina de Turing universal para su ejecución. Esta máquina de Turing universal, m sub u. Eso nos dice si m aplicada a una cinta en blanco se detiene o no, en menos de f, la cardinal de q pasos. Y si encontramos que m aplicado a una cinta en blanco hace más de f el número de estados,
la cantidad de movimientos dada por ese f de q, de la calidad de q. Entonces, debido a la definición de f, pues la implicación es que m nunca se detiene. Por tanto, tenemos una solución al problema de paro de la cinta en blanco, que ya demostramos que se redujo, el problema de paro lo redujimos a él. Entonces, por lo tanto, pues la imposibilidad de la conclusión nos obliga a aceptar que f no es computable. ¿Sale? Bueno, ahí están esos 5 ejercicios de reducción. Pues ya saben, la clave está ahí, bueno, lo que ya vimos en esa sesión justamente. Entonces, bueno, ahí están sus ejercicios, son sus últimos ejercicios, es decir, llegamos al fin del curso. Agradezco mucho su atención, que hayan estado semana tras semana trabajando, eso me da mucho gusto. Espero que hayan aprendido mucho. Eso pronto lo corroboraremos. Y bueno, pues síganse cuidando y espero volverlos a encontrar en algún otro curso y que ya sea de manera presencial. Muchas gracias por todas sus atenciones a lo largo del semestre. Cuídense mucho. Nos vemos pronto.